Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces ya ahora sí la clase de hoy, el estudio del Daf Yomi, página 26 de Masajes Berajot, Kaf Vav Amud Aleph. Estamos en la primera línea. Vamos a compartir la página y ahí tenéis marcado en amarillo dónde es que vamos a comenzar a estudiar hoy. Estábamos viendo el tema de cómo mantener ciertos objetos en un estado de santidad. Habíamos hablado de los tefilín cuando se iba al baño, etcétera, y estábamos hablando ahora mismo de un Sefer Torah o de libros de Kodesh en el lugar donde se iba a tener una relación entre marido y mujer. Entonces dice, sigue ahí, dice Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah seich lasot lo mechitza sara. Rabbi Yoshua ben Levi nos dice, si una persona está en un lugar donde va a cohabitar con su esposa, ¿sí? Y ahí hay un Sefer Torah, es necesario colocar una separación de 10 tefajim. Habíamos hablado ya de la medida de un tefaj, que es un puño aproximadamente entre 9 y 10 centímetros. Una separación de 10 tefajim de alto entre la cama y el Sefer Torah. La Gemara amplía este tema a partir de un relato. Marzutra, Ikla Leber Rabashi. Marzutra estuvo una vez en casa de Rabashi. Perdón, hay alguien que ha abierto el micro. Perdón. Muy bien. Pero Marzutra estuvo una vez en casa de Rabashi. ¿Y qué pasó? Hazie le duchte de Mar bar Rabashi. Observó la habitación de Mar, el hijo de Rabashi. De Manach be Sefer Torah ve'avetle mejitza asara. Se fijó que había en ella un Sefer Torah y que había colocado una división de 10 tefajim de alto para que estuviera permitido cohabitar. Amarle le objetó Marzutra a Rabashi. ¿Qué man? ¿La opinión de quién? ¿En la opinión de quién te pasaste para hacer esta cosa? ¿Que Rabbi Yoshua ben Levi? ¿Acaso es según la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi? Amar, Emar, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, de Letle Beta Harina, pero has de saber que esta opinión de Rabbi Yoshua ben Levi, de que uno puede hacer una mejizá, una separación de 10 de fajín de alto, para separar entre el Sefer Torah y la cama, es únicamente en el caso en el que no haya otra habitación donde guardar el Sefer Torah. Morha itle beta harina. Pero tú, si tienes otra habitación, Amarle le reconoció a Rabashi y le dijo, Lab adatai. Dice, no me percaté de que eso se refería a Rabbi Yoshua ben Levi. Ahora sigue la Gemara y vuelve a referirse a la Mishnah y analiza la última parte de la Mishnah. Es decir, dice la Mishnah, Kama yachik mehen uminatzoa. Habíamos dicho que la persona tenía que alejarse de aquella fuente de mal olor en caso de querer recitar la Shema, ¿sí? De las aguas que olían mal o de alguna inmundicia o de algún excremento. Y preguntaba a la Mishnah cuánto debía alejarse la persona de ello. Y entonces dice, Arba Amot. La Mishnah respondía y decía 4 Amot. Entonces vamos a desarrollar el tema. Dice, Amar Rab Sejorá, Amar Rabuna. Enseñó Rabba que dijo Rab Sejorá en nombre de Rabuna. Lo Shanuela le Jorab. Estos 4 Amot únicamente se refiere a cuando la fuente del mal olor, es decir, el excremento, la orina o las aguas sucias, están detrás de la persona. Abalefanab, Marjik Melo Enab. Sin embargo, cuando está delante de ella, esta fuente de mal olor, no es suficiente con alejarse 4 Amot, sino que debe alejarse hasta que sus ojos ya no puedan verlo. Vejel, la tfila, y de igual modo, esta ley se aplica para rezar la amidad del Shemonés. Dice Eni, ¿y acaso es así? Que cuando el excremento está delante, la persona debe alejarse más de 4 Amot. Eni beha amar Rafran bar Papa, amar Rafjizda. Pero si dijo Rafran bar Papa en nombre de Rafjizda, Omed Adam Keneget Beta Kise Umitpalel, la persona, siempre que esté en una distancia de 4 Amot, puede estar de pie frente al inodoro para rezar. Aprendemos de aquí que a diferencia de lo que dijo Raba, que aunque el excremento esté delante de la persona, basta con alejarse 4 Amot. Responde la Gemara, a Jabe Mayaskinan. Es decir, ese caso que enseñó Rav Hizda no contradice a la opinión de Raba. ¿A qué caso se refirió Rav Hizda? Se refiere a un inodoro que está limpio, en el que no hay excrementos. Pero si la persona está enfrente de un inodoro sucio, entonces Rav Hizda coincide en que para poder rezar se debe dejar de ahí hasta que sus ojos ya no puedan verlo. Dice, Eni, ¿y acaso es así? Que la ley varía según el inodoro esté limpio o sucio. Ve a Amar Rabbi Yosef Barjanina. Si dijo Rabbi Yosef Barjanina, Beta Kise Shamru, el inodoro al que se refieren los sabios,
cuando enseñaron que está permitido pensar temas de Torah en él. Afalpi Shem Botzoa es aquel que incluso no tiene excrementos. Ubet Amerhaz Shamru, y aquella casa de baño a la que se refirieron los sabios, ¿sí? Cuando enseñaron que está prohibido pensar en temas de Torah, Afalpi Shem Bo Adam, son aquellos donde incluso no hay ningún hombre desnudo en ese momento. Y aquí observamos que no hay diferencia si el inodoro está limpio o si está sucio. Por lo tanto, la enseñanza de Rav Hizda contradice la de Raba. Pues el primero enseña que aunque el objeto problemático, es decir, el excremento, el inodoro, etc., esté delante de la persona, basta con alejarse 4 amos. Y el segundo opina que la persona debe alejarse hasta no verlo más. Responde la Gemara y dice, él ha ajado de Maya esquina. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta aparente contradicción? Dice, en realidad, ¿a qué caso se refiere a Hizda? Bejad de ti. Es decir, se refiere a un inodoro que está nuevo, que solamente fue destinado para esta finalidad y que aún no ha sido estrenado. Sin embargo, si la persona está enfrente de un inodoro que ya se utilizó, entonces la Hizda coincide en que la persona debe alejarse hasta que ya no pueda verlo. El objeto de la Gemara dice de Hami Baele Rabina. ¿Y acaso es tan evidente que la ley de un inodoro usado es diferente a la de uno que nunca ha sido usado? Pero si dudó Rabina al respecto diciendo, Isminu Lebetakise, si alguien destinó un determinado lugar para usarlo como inodoro, Mahu, ¿cuál es la ley? Dice, Yesh Zimun, tiene validez el simple hecho de haberlo destinado, es decir, de haber dicho, este lugar va a ser donde voy a hacer mis necesidades, y por lo tanto, el lugar se considera ya un inodoro, aunque no haya sido usado aún, o el Zimun, o no tiene validez el hecho de destinar ese lugar, y únicamente después de que ya se usó, ahí es cuando se convierte en un inodoro. Bien. De aquí observamos que este asunto no es tan evidente. Por lo tanto, no podemos resolver la contradicción entre Rav Hizda y Raba, diciendo que Rav Hizda se refiere a un inodoro nuevo. Gemara responde, Kikam iba el Rabina, en realidad la única duda que tenía Rabina, le mekamale le saluye begave. Si la única duda que tenía Rabina era si estaba prohibido estar de pie ahí, en el inodoro nuevo, para rezar. Abalkenegdolo, pero en lo que concierne a rezar frente a él, no tenía ninguna duda de que estaba permitido. En conclusión, cuando Rav Hizda permitió rezar frente a un inodoro, se refirió exclusivamente a un inodoro nuevo, que nunca ha sido usado. Por lo tanto, se puede aceptar lo que dijo Raba, la ley que menciona la Mishnah, que es suficiente con alejarse 4 amos del excremento para recitar la Shema. Solo es válida cuando el excremento está detrás de las personas, sin embargo, si está delante, debe alejarse hasta una distancia a la que ya no pueda verlo. La Gemara cita otra ley relacionada con esto. Y dice, Amar Rabá, dijo Rabá, enseñó Rabá. Estamos llegando aquí abajo. Amar Rabá, dijo Rabá, Hane batekise de Parsae. Esos inodoros de los persas, ¿por qué? Porque los persas, ¿cómo hacían sus inodoros? Cavaban unos hoyos profundos, en diagonal, que permitía que el excremento no se adhiriera a la superficie de sus paredes interiores, sino que se deslice y caiga al fondo del hoyo. Es decir, lo que sería un inodoro como los nuestros. Afalgad de Itbeutzoa, Kistumim Damu. Aunque tengan excremento, se considera como si estuvieran cerrados. Y está permitido recitar la Shema junto a ellos, es decir, por el hecho de que los excrementos caigan y se depositen en el fondo del hoyo, se considera que aquel lugar no tiene condición de inodoro. Muy bien, vamos a ver entonces la última Mishnah del capítulo 3, que va a volver a hablar sobre la impureza del Baal Keri y sobre temas de pureza. Y dice así, los siguientes casos. Zav Shera'a Keri, un Zav que tuvo una polución. Dijimos que el Zav es una persona que tiene una enfermedad que le hace excretar una sustancia por su órgano sexual. El Zav Shera'a Keri, un Zav que vio una polución. Venida Shepalta Shehvadera, y la mujer que está en estado de nidá y que expulsó semen de su cuerpo. Veameshamesh Sheratanidá, y la mujer que después de cohabitar con su esposo emanó sangre menstrual. Serihim Tevila, todos ellos, a pesar de no estar en condiciones de purificarse de sus impurezas, deben sumergirse en el migvé para así al menos purificarse de la tumat keri antes de poder estudiar Torah y rezar. Esta es la opinión de los sabios, de Rabbi Yudá Poter, y Rabbi Yudá en cambio exime del migvé para estudiar Torah. Es decir, volvemos a la misma discusión que ya habíamos tenido. Es decir, la persona que está en una condición de keri, si está permitido que estudie Torah sin pasar por el migvé, o si tiene que pasar por el migvé,
Ahora, en estos casos, el Zab o la mujer Nida, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Que aunque ellos vayan al mikvé en ese momento, no les va a servir como método de purificación plena. ¿Por qué? Porque la mujer Nida tiene que esperar 7 días y el Zab también tiene que esperar 7 días. Entonces, a pesar de que vaya al mikvé, no se van a purificar de su otra impureza. Aún así, los sabios dicen que aún así deben ir al mikvé para poder purificarse del keri. ¿Sí? Y la viuda dice, no, no hace falta. ¿Por qué? Porque de todas formas no van a quedar totalmente puras. Dice la Gemara. Dice, Iba y Eleu. Se preguntaron en el Beta Midrash. Balkeri, Ziba, en el caso de un Balkeri que emitió Ziba. Es decir, esta emanación que tiene el Zab. De Rebbi Yehuda Mahu. Según Rebbi Yehuda, ¿cuál sería la ley? ¿Rebbi Yehuda exige que se purifique de la Tumat Keri para estudiar Torah o no? La Gemara explica el motivo de la duda. Kipatar, Rebbi Yehuda Hatam, cuando Rebbi Yehuda declaró exenta a la persona en nuestra Mishnah, Bezav Shara Keri, de Meikara, la Bartebilau. Se refirió a un Zav que tuvo una polución que al principio, cuando estaba afectado solo con la impureza grave de Zav, no tenía la obligación de sumergirse para poder estudiar Torah. Y por eso, ahora que contrae la impureza de Keri, que es menos grave, tampoco tiene la obligación de sumergirse. Baal Keri Shara Ziva. Pero en el caso de un Baal Keri que emitió Ziva, de Meikara Bartebilahu Mehayev, que en principio ya estaba con la obligación de la tevilá para poder estudiar. ¿Por qué? Porque era un Balkeri. ¿Sí? Entonces, Mehayev, Reviudá, incluso ahí, le obliga a sumergirse en el mikvé para poder estudiar Torah. O dílmalo, o a lo mejor podríamos decir que no. ¿Sí? Que la ley no cambia y siempre que tenga las dos impurezas, la viuda lo exime del mikvé. La Gemara resuelve esta duda y dice, Tashma, ven y escucha la siguiente prueba de nuestra Mishnah. Ameshameshet verrata nidat tzrijat tevila. La mujer que después de cohabitar emana sangre menstrual debe sumergirse en el mikvé. Esta es la opinión de los sabios. Reviudá poter, en cambio reviudá la exime. Y explica la Gemara y dice, Vehameshameshet verrata nidat que al keri sheraziba damia. Y el caso de la mujer que después de cohabitar emanó sangre menstrual se parece al del Baal Keri que metió Ziba. ¿Por qué? Porque en ambos casos, primero recayó sobre la persona la Tumat Keri, y después la segunda Tuma. Becapata Reviuda, y vemos aquí que Reviuda eximió a la mujer del Mikvé. Shmamina. Por lo tanto, aprendemos de ahí que Reviuda exime de sumergirse en el Mikvé para estudiar Torah, también al Baal Keri que metió Ziba. La Gemara confirma lo dicho. Tane Revijía Behedia, eso mismo lo enseñó explícitamente en una verità Revijía, Baal Keri Shera'a Ziba, Tarich Tevila. Un Baal Keri que emanó Ziba debe sumergirse en el mikvé para purificarse del Tumat Keri. Esta es la opinión de los sabios. Rabbi Yudá, Poter, y Rabbi Yudá, en cambio, lo exime. Adran Alach, Mishemetó, Adran Alach, Mishemetó, Adran Alach, Mishemetó, es decir, volveremos a pasar por ti, capítulo llamado Mishemetó, aquel cuyo muerto se encuentra frente a él. Bedrat Hashem y Besharat Tová, vamos a comenzar el cuarto capítulo de nuestro tratado. Este capítulo va a hablar sobre las leyes de la tefilá, sobre los horarios y sobre la composición de la amida. Y dice así, dice la Mishnah, Tefilat Shachar at Hatzot. La tefilá de la mañana del Tir Shachrit se debe rezar hasta el mediodía, según los sabios. Hatzot, Rabbi Yehuda Omer, Adar Bashaot. Ok, en realidad dice, Tefilat Shachar at Hatzot, Rabbi Yehuda Omer, Adar Bashaot. Rabbi Yehuda en cambio opina que únicamente hasta la cuarta hora del día. Siempre que vamos a hablar aquí de horas, estamos hablando de horas astronómicas. Es decir, hay que saber que se divide el tiempo desde la salida hasta la puesta del sol. Se calcula cuántas horas hay y eso se divide por 12. Y eso nos va a dar cuántos minutos tiene una hora astronómica. Y entonces cuando hablamos de 4 horas, tomamos 4 unidades de hora astronómica. Cuando hablamos de mediodía, tomamos 6 unidades de hora astronómica, por ejemplo. Bien. Entonces dice, tefilá minja adaere. La tefilá de la tarde minja se debe rezar hasta el anochecer, hasta la tarde. Y esto según los sabios. El viuda Omer, at plaga minja. La viuda, en cambio, dice hasta la mitad de la minja. Vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la opinión de qué se llama plaga minja? Es un tiempo también fijado según las horas astronómicas, que es antes de la puesta del sol. Tefilat Erev en la Keva.
la tefilá de la noche, es decir, arbit, no está fijada en un horario, es decir, se puede rezar toda la noche. Vesher musafim, kolayom, y la tefilá de los musafim, es decir, la tefilá que se reza en los días de fiesta, bien, que es el musaf, se puede rezar todo el día según los sabios. Rabiudá Omer, Sheva Shaot. En cambio, Rabiudá dice únicamente hasta la séptima hora del día. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Y entonces viene la Gemara y dice, Urminhu, compara nuestra Mishnah con la siguiente veraita y verás que hay una contradicción. Mitzvata imanet zahama que de shismo que ular litzila venimtza mitpalel bayom. Vimos en una veraita que dice el momento óptimo para cumplir con la mitzvah del Kriyat Shema de la mañana. Es el que permite concluirla con la salida del sol, a fin de que la persona junte la bendición de la redención, que es la que viene después del Kriyat Shema, con la tefilá, y de tal modo se encuentre rezando de día, inmediatamente después de la salida del sol, que es lo que nos dice esta veraita. Que la tefilá de la mañana hay que hacerla cuando, justo después de la salida del sol. El hecho de que esta veraita acopla la Shema al horario de la tefilá, se deduce que ese es el único horario posible en el que se puede rezar la tefilá de Shachrit. Estamos mal. ¿Cómo vamos a...? Ahora todo el mundo tiene que hacer batiquín, parece ser. Entonces la Gemara resuelve la contradicción y dice, Quitaña, aji le batiquín. No, en realidad, lo que se enseñó en la veraitá es únicamente para quienes se conducen como los batiquín. Habíamos visto ayer que eran los batiquín. Los batiquín eran aquellas personas que se quieren esmerar en el cumplimiento de las mitzvot y quieren hacer la tefilá de Shachrit lo más pronto posible en cuanto se tiene la posibilidad. Bien, y esos son aquellos que rezan junto con el momento de la salida del sol. De amar Rabbi Yohanan, como el señor Rabbi Yohanan al respecto. Perdón. Vatiquín, Ayuk, Gomrin, Ota y Manetahama. Los Vatiquín solían terminar la Shema con la salida del sol a fin de juntar la redención con la tefilá y rezar en la primera hora del día. Sin embargo, la Mishnah enseña cuál es el horario límite de la tefilá de Shachrit para quienes no se conducen como los Vatiquín, el resto de los mortales como nosotros. Por lo tanto, no hay contradicción entre la Mishnah y la Bereita. Y la Gemara cuestiona y dice, de Kule Alma, al Hatzot, de Tulo, y todos los demás que no rezan Shachrit con la salida del sol, ¿acaso pueden demorarse hasta mediodía y no más? Deja amar Rab Mari, Bered de Rabuna, Bered de Rabbi Yirmiyah Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Pero si dijo Rab Mari, el hijo de Rabuna, hijo de Rabbi Yirmiyah Baraba, que dijo el nombre de Rabbi Yohanan, Ta'abelo itpalel arbit mitpalel beshachrit, shetaim. Si una persona se equivocó y no rezó arbit, debe rezar la midá en shachrit 2 veces. La primera por shachrit y la segunda por el rezo de arbit que se saltó, lo que se llama tashlumin. Es el concepto aquí en la halajá. Dice shachrit mitpalel mincha shetaim. Si le pasó lo mismo con shachrit, debe rezar 2 veces la midá de mincha. Una por mincha y otra por shachrit. ¿Qué vemos de aquí? Que sí se puede rezar shachrit incluso después del mediodía. Responde la Gemara, Kule yoma matzele beazel. En realidad la persona puede rezar shachrit todo el día, incluso hasta el anochecer, en caso de que omita ese rezo y lo recupere en el horario de mincha. Adhatzot, yahibi le sejar tefilá bismaná. Pero sin embargo, lo que nos viene a enseñar aquí la Mishnah es que si reza hasta el mediodía, del cielo le otorgan la recompensa, entre comillas, por rezar la tefilá en su horario indicado. Y de ahí en adelante, a partir del mediodía, le otorgan únicamente la recompensa por rezar la tefilá misma, pero no por rezarla en su horario. Sejar tefilá bismaná, lo yahabi le, pero no le dan recompensa por rezar la tefilá en su horario indicado. En conclusión, la Mishnah nos enseña que el horario indicado para rezar Shachrit se extiende hasta el mediodía. Y Rabbi Yohanan nos enseña que se puede recuperar el rezo de Shachrit en el de Minjá, para lo cual hay tiempo hasta el anochecer. Después de aprender que los rezos perdidos en Shachrit y en Arbit se deben recuperar en el rezo siguiente, la Gemara analiza si también se puede recuperar el de Minjá. Dice, Iba y Eleu, tenemos una pregunta que se puso en el Beta Midrash. Ta'abelo itpalel Minjá, una persona se equivocó y no rezó Minjá. Mashit palel arbit shetaim, ¿debe acaso rezar la unidad de arbit 2 veces? Imtim selomar ta'abelo itpalel arbit mitpalel shachrit shetaim. Si quiere responder a la pregunta a partir de lo dicho anteriormente, aquel que se equivocó y no rezó arbit debe rezar la unidad de shachrit 2 veces.
¿Por qué? Porque quien se saltó la minjá también debe rezar 2 veces en el horario de Arbit. Mishum dejad yomahu dichtiv. Refutaremos esta respuesta argumentando que eso no es válido, ya que en el caso de Arbit, ya que la noche y la mañana subsiguientes son parte de un mismo día, como está escrito en el versículo, Vayere Boker Yom Echad, bien, fue la noche, fue la mañana, día 1, Abalajá, Tefilá, Bimkom, Korban Hi, pero aquí, en el caso de Minjá, en que la tarde y la noche subsiguientes son 2 días diferentes, dado que la tefilá sustituye al Korban correspondiente en ese horario, se debe aplicar esta regla. De que van de Abad Yomó, Batel Korbanó. Dado que ya pasó su día, el Korban queda anulado y no se puede ofrecer en otro momento. Lo que nos obligaría a concluir que la tefilá de Minjá se puede cumplir únicamente en su día correspondiente y por lo tanto no es recuperable en la noche, ya que se trata de un nuevo día. O Dilma, o a lo mejor, la otra posibilidad, ¿cuál sería? Que van de Islote Rajamehi, dado que la tefilá es una petición de misericordia, ¿sí? La cual no tiene restricción de horarios, Colemat de Bae, Matzele Beazí. Se podría rezar cuando uno lo desee y así recuperar Minjá en Arbit, aunque ya la haya empezado un día nuevo. Es decir, ¿cuál es la pregunta aquí? Decimos, muy bien, hemos visto que si alguien no rezó Arbit, puede decir 2 veces Shachrit. Ok, pasa lo mismo con Minjá. Alguien se olvidó de recitar Minjá. Puede decir 2 veces Arbit. ¿Cuál sería el problema? El problema, tú podrías venir a pensar y decir, igual Arbit y Shachrit está muy bien. ¿Por qué? Porque tanto Arbit como Shachrit son del mismo día, porque el día comienza en la noche. Ahora, ¿cuál es el problema? Entre Minjá y Arbit, ¿qué es lo que pasa? Que Minjá hoy es miércoles. La Minjá de hoy es la Minjá del miércoles. Y el Arbit de esta noche es el Arbit del jueves. Entonces, ¿qué? Si teniendo en cuenta que las tefilot, que los rezos, vienen a sustituir la ofrenda que se hacía en el Betamikdash, la ofrenda del Tamid, del Corbán perpetuo, constante, uno podría pensar y decir, bueno, igual que el Corbán, igual que el sacrificio, si Abar Manobate el Corbán no, si ya pasó su tiempo, entonces anuló el Corbán, ya no sirve de nada que se haga ese Corbán, si pasó el momento en el que tenía que ser ofrecido. Entonces yo podría pensar que a lo mejor también, como hay un cambio de día, ¿sí? Entre la minjá de la tarde y el arbit de esa noche, cambiamos de día, entonces ¿qué podríamos decir? Bueno, ya se pasó el día de la minjá, estamos ya en otro día, entonces ya no sirve de nada. O a lo mejor, la otra opción cuál sería decir, no, aquí no estamos hablando de ese tema. Dice, puesto que la tefila es una petición, es una súplica a Kadosh Baruj Hu, en realidad las peticiones de misericordia no tienen ningún tipo de horario que lo restrinja, y entonces se podría rezar cuando uno lo desee y así recuperar minja en el rezo de Arbit, aunque ya haya empezado un día. Dice, Tashma, ven y escucha esta prueba. De Amar Rabuna, Bariuda, Amar Rebizhak, Amar Rabbi Yohanan. Transmitió Rabuna, Bariuda, lo que enseñó el Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan. Ta'abelo Itbalel Minja, Mitbalel Arbit Shetai. Aquel que se equivocó y no rezó minja debe rezar el Shemone Estre en el horario de Arbit 2 veces. Ven Bazé, Mishum de Abar Yomo, Batel Corbanó, y no se aplica en este caso la restricción de que si ya pasó su día, el Corban queda anulado, sino que puede recuperar también durante la noche subsiguiente, aunque ya sea otro día. Y la Gemara sigue con este tema. Y dice así: Miti ese objeto que se puede recuperar una tefila con la siguiente veraita. Me'ubat lo yuhal litkon vejesron lo yuhal lehimanot. Dice el versículo que se encuentra en Kohelet. Lo torcido no podrá ser corregido y la falta no podrá ser contada. Me'ubat lo yuhal litkon de shebit el kirat shemasher arbit u kirat shemasher shachrit. A esta expresión se refiere, es decir, lo torcido no podrá ser corregido. Se refiere a quien se abstuvo de realizar la Kriyat Shema de la noche o la Kriyat Shema de la mañana, o Tefilá Shel Arbit, o Tefilá Shel Shachrit, o también aquel que se abstuvo de la Tefilá de Arbit o de la Tefilá de Shachrit, cuyo proceder torcido, es decir, omitir la Tefilá, no podrá ser corregido, rezando esa Tefilá en otro horario. Vejesron lo yuchal lehimanot, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם. Es decir, la segunda parte del versículo que dice la ausencia no podrá ser contada, se refiere a aquel
cuyos compañeros se unieron con él para hacer un asunto de mitzvah. Y él no se sumó a ellos. Por esta ausencia, ¿sí? No será contado entre los que hicieron la mitzvah. Y de aquí vemos que la tefilá no puede recuperarse una vez que finalizó su horario. La cámara responde y dice, Amar Bizhak, Amar Yohanan. Dijo Rabbi Bizhak en nombre de Rabbi Yohanan. Ajabe Mayaskinan. Entonces, ¿en qué caso está hablando la vereita? Bien. Dice, Shevitel Bemezid. De alguien que intencionalmente se abstuvo de rezar. Y por eso no tiene permitido recuperar la tefilá. Pero la persona que perdió el rezo individual, por ejemplo, si se le olvidó o sufrió un percance, sí puede recuperar la tefilá perdida, perdón, en el horario del siguiente rezo. Es decir, uno va a la sinagoga, trata de aparcar y resulta que todos los sitios están cogidos y entonces va a dar vueltas y cuando llega se da cuenta de que ya perdió la tefilá. Entonces ahí a eso se hace referencia de que él coge y repite la primera verajá con las gafas que preparó sí, y ahí ya puede recuperar. Entonces dice, Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yohanan, aclaró Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan, Ajabe Maesquinan, ¿de qué estamos hablando? De que intencionalmente se abstuvo de rezar. Dai Kaname, de Katane, Vitel, Velo Katane, Ta'a. Y también, si hacemos un diyuk, es decir, si precisamos las palabras que fueron utilizadas en la vereita, se deduce esa enseñanza, ya que dice se abstuvo de rezar, intencionalmente, y no dice se equivocó y no rezó. La que confirma y dice Shmamina, se infiere de ahí que la vereita se refiere al caso de alguien que intencionalmente no rezó. Sigue la Gemara, ya estamos en la página Kav Baba Mudbet. Bien. Y dice así. Dice, Tanura van a decir nuestros sabios en una vereita. Ta'ab lo itpalel minja be'erev Shabbat, mitpalel be'leil Shabbat shetayim. Ahora vamos a entrar en un caso un poco más particular. Dice, si una persona se equivocó y no rezó minja en la víspera de Shabbat, es decir, minja del viernes por la tarde, ¿sí? Debe rezar 2 veces la mitad de Arbit de Shabbat, ¿sí? A pesar de que la mitad que debe recuperar, es decir, la de la semana es distinta. Nosotros sabemos que en la semana decimos 19 bendiciones en nuestra mitad. Y en Shabbat solamente hay 7. Dice, a pesar de ello, bien, de que la mitad va a ser diferente, tengo que rezar 2 veces la mitad de Arbit de Shabbat si perdí la minja de la víspera de Shabbat. Ta'ab lo itpalel minja be Shabbat, mitpalel motzei Shabbat. Shetaim Shachot. Y siguiendo el mismo criterio, quien se equivocó y no rezó la minja en Shabbat, debe rezar en Motzei Shabbat, es decir, a la salida de Shabbat, la mitad de los días de semana 2 veces. Mabdil Barishona, Benu Mabdil Bashnia. ¿Y la diferencia cuál es? Que en la amidad del sábado por la noche, nosotros en la cuarta bendición incluimos una Abdalá, una primera Abdalá, donde decimos Atajo Nantanu Hashem Eloquenu Madabe Askel. Entonces ahí dice Mabdil Barishona, es decir, que diga ese texto en la primera amidad que va a decir y no lo diga en la segunda, bien, que corresponde a la minja de Shabbat. Y si se equivocó y dijo el texto del Abdalá en la segunda midá y no en la primera, Shnia altalo, Rishonal o altalo. La segunda cuenta para él como arbit de Motzei Shabbat, ya que dijo el texto del Abdalá, mientras que la primera no le cuenta en absoluto, ni como arbit, pues omitió el texto del Abdalá, ni como minja de Shabbat, por haberla anticipado al rezo de arbit, ya que la ley indica que el rezo actual debe anticiparse al que se trata de recuperar. Dice, le membra de que van de lo abdil, becamaita, que mande lo sale, dame, me hadrinanle. De la veredicta anterior, ¿sí? Lo que está indicando es que si uno dijo la Abdalá en la segunda midá, la primera no le cuenta. Esto significa que al no haber dicho Abdalá en la primera midá, es como si no lo hubiera rezado. Y en consecuencia, debe volver a rezar correctamente. Urminhu, compara lo anterior con la siguiente vereitá y verás una contradicción. Ta'a velo izkir geburot geshamim betejiat ametim ushela bebirkat shanim mahazdirin. Muy bien, si una persona se equivocó y no mencionó geburot geshamim, es decir, el poderío de Hashem a través de la lluvia, diciendo Mashiva Ruach o Morida Geshem, ¿sí? En la bendición de la Tejiat Ametim, de la resurrección de los muertos. O
Otro caso, si no mencionó el periodo de las lluvias en la bendición de los años, es decir, Barejalenu, se equivocó en lugar de decir Barejalenu, dijo Barejenu, que es lo que decimos en verano. Ahí dice, debe volver a rezar. Tiene que volver a repetir toda la mida. Abdalá bejonenadat, Emma Hatininotom, mi penesh, Yahole ombra, a la cosa. En cambio, sigue la Bereití y dice, si uno se olvidó el texto del Abdalá en la bendición de Jonenadat, de que otorga el entendimiento, en la mitad de Moshe Shabbat, igualmente le cuenta y no debe volver a rezar, ya que puede cumplir con la mitzvah del Abdalá más tarde sobre un vaso de vino. Entonces responde la Gemara y dice, Kasha, ciertamente es una contradicción, y la Gemara la deja sin resolver. Y sigue la Gemara y dice, Idmar, se dijo en el Beta Midrash, Rabbi Yossi ber Rabbi Hanina Amar, Rabbi Yossi ber Rabbi Hanina dijo, Tefilot abot tiknum, es decir, nosotros rezamos 3 tefilot por día. ¿Quién estableció esas 3 tefilot? Fueron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob respectivamente. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, en cambio Rabbi Yoshua ben Levi, ¿qué es lo que dice? Dice tefilot, que neged temidim tiknu, es decir, las tefilot diarias lo establecieron los miembros de la Gran Asamblea con base de los temidim. Temidim era el korban tamid, era el sacrificio que se hacía diariamente en el Bet HaMikdash, que constaba de un cordero por la mañana y otro por la tarde, y se considera uno de los sacrificios colectivos, es decir, se compraba con el dinero de todo el mundo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta obligación recae sobre todo el pueblo de Israel. Entonces dice, temidí, que negue temidín. Es decir, ¿por qué hacemos 3 tefilot? Por los temidín. Temidín de la mañana, temidín de la tarde. Veremos más adelante por qué llegamos a 3. Tania, acabate de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. En una verita se enseñó acorde a la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Hanina, Betania, perdón, Betania, Cabate de Rabbi Yoshua ben Levi, y en otra vereita se enseñó acorde a la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi. Tania, Cabate de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, vamos a desarrollar esto. Y dice, la vereita que enseñó acorde a la opinión de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, ¿qué es lo que dice? Abraham tiken tefilat shachrit, que Abraham Avinu estableció la tefila de shachrit. Shenemar, como dice el versículo. Oye, Shkem Abraham Baboker, el Hamakom Asher Amad Sham. Es decir, nos dice, después de que Hashem vino a destruir Sedom y Amorá, dice que se levantó Abraham por la mañana y estuvo de pie ahí en el lugar donde había estado el día anterior. Ven Amidá, Ela, Tefila, y el término que utiliza para decir que estuvo ahí parado, dice Amad, perdón. Y siempre que se habla de Amidá, de Amad, de la Amod, se refiere, es un lenguaje de Tefila, que consiste en estar de pie delante de Hashem. Shenemar, como dice el versículo, Vayamot Pinechas Vaitpalel, se puso de pie Pinchas y rezó. Y aquí aprendemos que la expresión de pie alude al rezo. Continúa la vereta y dice, Yitzhak tiken tefilat minja, Yitzhak instituyó la tefilá de minja, de la tarde. ¿Por qué? Porque dice el versículo, voy a hacer Yitzhak la suach basadel if no terev. Salió Yitzhak a dialogar en el campo al caer la tarde, la suach. Ve'ensija el tefilat sheneemar. Y la palabra, la siach, es decir, la expresión de conversar o el diálogo, no se refiere sino al rezo. ¿Por qué? Porque el rezo es un diálogo con Hashem, es un momento en el que hablamos en tete a tete con Hashem. Como dice el versículo, Tefilale ani ki yatov, velivnei Hashem yishpoch sijo. Así dice el rey David en los Tehilim, dice, este es el rezo del pobre cuando está envuelto en sus angustias y delante de Hashem vierte su diálogo, sijo, ¿verdad? Muy bien, tercera tefila, Jacob tiken tefila de Arbit. Jacob instituyó la tefila de Arbit. Sheneemar, pues dice el versículo, dice, dice, se topó, Vaifga, de repente se encontró con el lugar y pernoctó ahí, habla de cuando tuvo el sueño de la escalera. De en peguía el tefila. Y en este caso, la expresión de peguía, toparse, encontrarse así de golpe, no se refiere sino al rezo. Como dice el versículo, Shenemar, Beata el altit palel beal ha'amaze, veal tisa ba'adam, rina utfila, veal tifga bi. Dice Yirmiyahu, dice, y ahora no reces por este pueblo.
y tú no reces por este pueblo, ni implores por ellos con pedidos ni plegarias, ni me supliques, tivga. Así es como lo traduce. Es decir, tivga es también un lashon, es un lenguaje de tefila. El término tivga se refiere a suplicar, y dado que guía comparte la misma raíz, se deduce que este término también alude al rezo. Betania, Kabate de Rabbi Yeshua ben Levi. Esto es lo que vimos de acuerdo con Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Ahora, otra veredad se enseñó de acuerdo con la opinión de Rabbi Yeshua ben Levi. Mi penema, amru, tefilat shachar achatzot. ¿Por qué motivo nos dijeron los sabios que la tefilat shachar, la tefilat de shachrit de la mañana, solo se puede hacer hasta hatzot, hasta la mitad del día? Sheare, tamid shel shachar, karev veholech ad hatzot. ¿Por qué? Porque el Corbán, también de la mañana, se debe realizar hasta el mediodía. Pero Viuda Omer, ad arba shaot. Y de Viuda, en cambio, ¿qué es lo que opina? Que se puede hacer hasta la cuarta hora del día. Según su opinión, de Rabbi Yehuda, el Corbán también de la mañana se debe realizar hasta la cuarta hora del día. Y en cuanto a Minjá, ¿qué se dijo en esa breita? Umipenema, Amru, Tefilata Minjá Daere. ¿Y por qué los sabios determinaron que la tefilá de la tarde se debe rezar hasta el anochecer? Sheare tamid shel ben arbaim, karev veolech adaere. ¿Por qué? Porque la ofrenda tamid, la ofrenda perpetua de la tarde, se podía realizar desde, me he perdido. Sheare tamid shel ben arbaim, karev veolech adaere. Se podía realizar hasta la noche. La viuda, en cambio, no está de acuerdo y dice, ad pelaga minja. Es decir, únicamente hasta el momento que se llama plaga minja. Bien, aquí lo traducen como la mitad de la minja. ¿Por qué? Porque pelag viene de algo que está dividido. Plaga minja. Share también si el ben arbaim, karev veoleja plaga minja. ¿Por qué dice así de viuda? Porque el corbán también de la tarde se ofrecía hasta el momento de plaga minja. Acerca de Arbit dice, Umi penema, amru tefilat Arbit, en la que va, ¿por qué los sabios determinaron que la tefilá de Arbit de la noche no está sujeta a un horario fijo y se puede recitar toda la noche? Share, Evarim, Darim, Shelonit Akelu, Mi Beerev, Kerivim, Veohim, Koralaila. Es decir, ¿por qué? Porque los miembros, Evarim, y los cebos de los korbanot, que no llegaron a ser totalmente consumidos por el fuego del altar, se pueden ofrendar durante toda la noche. Es decir, Ekter Jalabim Evarim, si os acordáis del principio de la Masejet, Mitzvatan Mudashachar, así decía Ramán Gamliel, que la quema de los Evarim, de los miembros de los animales de los sacrificios, se podía hacer hasta el alba. Ahora, acerca del Musaf, mi penema amru shel musafim kolayom, y de dónde sacaron los sabios el Musaf. ¿Por qué? Porque no había una ofrenda todos los días de Musaf. Bien, share korban shel musafim, karev kolayom, porque el korban de Musaf se puede realizar todo el día. Rabbi Yehuda Omer, ad sheva shaot. Rabbi Yehuda dice únicamente hasta la séptima hora del día. Share korban musaf, Kerab veolech al sheva shaot. ¿Por qué? Porque la opinión del musaf, el korban musaf, se debe realizar hasta la séptima hora del día. La verdad agrega y dice, ¿ves hoy minja gedolá? Mishe shaot umer sale mala. ¿Cuál es la minja que se llama minja gedolá? A partir de que quede en vuestra casa, sí, perdón. ¿Cuál es la minja gedolá? En la cual se puede realizar el korban también de la tarde, desde las 6:30 del día en adelante. ¿Y cuál es la minja ketaná? Es aquella que es decir, el momento óptimo para realizar ese korban, desde las 9:30 del día en adelante, hasta la noche. Bien, entonces ahí tenemos dos conceptos. Una que se llama minja gedolá, que es que se puede rezar minja a partir de media hora después de la puesta del sol, del mediodía, perdón. ¿Sí? ¿Y cuál es la minja ketaná? Es decir, 9:30 desde la salida del sol.
La viuda dijo que la tefila de la tarde se puede rezar hasta la mitad de la minjá, hasta plaga minjá. A continuación, la Gemara analiza si él se refirió a la minjá gedolá o a la minjá ketaná. A lo mejor vamos a hablar de que se puede decir arbit a partir de plaga minjá gedolá. Bien, es decir, lo que sería mucho, mucho antes. La Gemara propone una refutación a la opinión de Rabbi Yossi Berrebi Hanina, de que los patriarcas establecieron este filo. Nema, Tejebe, Tiyuta, de Rabbi Yossi Berrebi Hanina. Perdón. Tiyuta de Rabbi Yossi Berrebi Hanina. Digamos que la vereita expone el horario de las tefilot en función de los korbanot, constituye una refutación y una discrepancia entre la opinión de Rabbi Yossi y Berrebi Hanina y la opinión de perdón, muy bien. Supongamos que esto supone una refutación para ella, que los miembros de la gran asamblea fueron quienes establecieron las tefilot. La Gemara rechaza lo anterior. Amar lejar Rabbi Yossi Berrebi Hanina. No te equivoques, dice, no necesariamente. Pues Rabbi Yossi Berrebi Hanina te respondería. Leolam ema leja tefilot abotignum. Veasmejinhu rabanan a korbanot. En realidad te voy a decir así. Los patriarcas fueron quienes establecieron las tefilot. Y posteriormente, nuestros sabios las relacionaron con los korbanot. Es decir, el concepto de rezar en la mañana, en la tarde y en la noche, lo fijaron los patriarcas. Y después vinimos nosotros a hacer ¿qué? A fijar los horarios adecuados. Entonces dice Amar, leja Rabbi Yossi Berrebi Hanina, te responde Rabbi Yossi Berrebi Hanina, Leolame maleja tefilot abotignum, veasmejinhu rabanana korbanot. Muy bien, esto ya lo explicamos. Seguimos con la Gemara. Dice, Dei lo tema aji tefilot musaf le Rabbi Yossi Berrebi Hanina man katane. Dice, si esto es cierto, ya que si no lo explicas de esta forma, surge la siguiente pregunta. Rabbi Yossi Berrebi Hanina, ¿quién estableció la tefilá de Musaf? Porque ya no hay más patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Ya no nos quedan patriarcas. ¿Quién estableció la tefilá de Musaf? ¿Quién es ese cuarto patriarca? No hay. Entonces, el tefilot abotignum, veasmejinhu rabanana korbanot. Entonces, por eso decimos, y concluimos así, dice que en un principio sí que efectivamente Rabbi Yossi Berrebi Hanina opina que las tefilot estaban establecidas por los patriarcas, y posteriormente nuestros sabios las relacionaron con los korbanot. Es decir, originalmente estaban en relación con los patriarcas. Dice Rabbi Yehuda Omer Adar Bashaot. Es decir, volvemos al texto de la Mishnah, y ahí nos dice que la viuda opina que Shachrit se puede decir hasta la cuarta hora del día. Dice, Lehu. Los sabios del Betamidrash le preguntaron, ad vead bichlal o dilma ad velo ad bichlal. Muy bien, cuando tú dices la cuarta hora, ¿te refieres a que es la cuarta hora incluida o no estás incluyendo la cuarta hora dentro de tu cálculo? Tashma, ven y escucha esta respuesta. Reviudá Omer ad pelaga minja. Nuestra Mishnah dice, Reviudá opina que hasta la mitad de la minja, plaga minja, ¿sí? Reviudá opina ad plaga minja y amarta bishlama ad velo ad bichlal. Y si tú vienes a decir lo siguiente, supongamos que la cosa es como tú dices, ¿sí? Que ad velo ad bichlal, es decir, que no incluye la cuarta hora el cálculo que estás haciendo. Según Rabbi Yehuda, el horario para esa minja finaliza 1 hora y cuarto antes del anochecer, mientras que según los sabios es el anochecer. Y amarta ad veadlo bichlal, Rabbi Yehuda, sin embargo, si dijeras que su intención fue decir hasta la segunda mitad de la minja inclusive, es decir, hasta el anochecer, la opinión de Rabbi Yehuda, Hainu Rabanan, estaríamos diciendo que es la misma opinión que tenían los sabios, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque la Mishnah nos está diciendo que están en discrepancia los sabios con Rabbi Yehuda. El amayad velo ad bichlal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Rabbi Yehuda se refirió hasta la cuarta hora exclusive, sin contar la cuarta hora. Ema sefa, besher musafim, kolayom,
Rabbi Yehuda Omer, Sheba Shaot. Pues observa entonces bien el final de la Mishnah y verás que esa suposición es incorrecta. ¿Por qué? Porque el final de la Mishnah dice, y la tefilá de los musafim se puede rezar todo el día. En cambio, Rabbi Yehuda opina hasta la séptima hora del día. Bretaña, y esto es lo que se enseñó y esto es lo que se enseñó a su vez en una veraita. A una persona se le presentan en un mismo horario la posibilidad, la obligación de recitar dos tefilot, la de Musaf y la de Minja. Primero dice la tefilá de Musaf y luego se va y lee la tefilá de Shachrit. Si a uno se le presenta en un mismo horario las dos tefilot, muy bien, la de Musaf y la de Minja, primero dice Minja y después dice Musaf. Bien. Shezo terida bezo en la terida. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver que los sabios se preocupan mucho de que estemos cómodos para que podamos cumplir con las misbot. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Dice, ya que Minja es frecuente y Musaf no es tan frecuente, ¿sí? Y además, la persona va a suponerle un esfuerzo, ¿sí? De poder estar a tiempo para la amida. Entonces, ¿qué es lo que dice? En cambio, la viuda opina. La viuda dice, primero se debe rezar la tefilá de Musafim y después la de Minja. Dice, Ena obedes. Dice, ya que Musaf es una misbah cuyo horario está por concluir, mientras que Minja no es su opinión. Musaf, la Gemara explica. Musaf concluye en la séptima hora y Minja 1 hora y cuarto después del anochecer. La Gemara explica por qué lo anterior comprueba que hasta no es exclusivo, es decir, está incluido dentro del cálculo. Dice, y a Marta Bishlama Adbeat Bichlal, tiene sentido que digas que con hasta Rabbi Yehuda quiso decir hasta la séptima hora inclusive. Hainu de Mashkachat Lehu Shetet Tefilot Behade Adade. Ya que de este modo es posible entender que estas dos tefilot coincidan Behadade, es decir, simultáneamente. Ya que en este momento es posible que estas dos tefilot coincidan en un mismo horario, entre la sexta hora y la séptima en que comienza el horario de la lectura de Shema. Bien, Ela y Amart al velo ad bichlal, si vienes a decir que no, que es al, pero no inclusivo, hasta la séptima hora, pero no inclusivo, Haji mashkahatle, shetet tefilot behade adade. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar? Le vas a enseñar, ¿sí? Diciéndole lo que dijo la viuda. ¿Cómo puede ser la séptima hora exclusiva? Hay mashkahatlehu, shetet tefilot behade adade. ¿Cómo puedes explicar? ¿Cómo puede haber un momento, perdón? ¿Cómo puede haber un momento en el que estas dos tefilot coincidan? Que van de Atiale, Sheminja, Hazla, Leshem Musafim. Pues cuando comienza el horario Minja, a partir de las 6 horas y media, finalizó el de los Musafim y concluye al final de la sexta hora. Y por lo tanto, la viuda, el horario de Musaf, que es hasta la séptima hora, por lo tanto, séptima hora inclusive, y por consiguiente, cuando dijo hasta, con relación a Shachrit, necesariamente quiso decir hasta la cuarta hora inclusive. Ela, vamos a leer esta última parte, dice, Ela, may ad bead bichlal. ¿A qué se refiere entonces cuando la viuda dijo hasta la cuarta hora inclusive? Kasha resha, mayika ben la viuda le rabanan. Si es así, todavía existe una dificultad entre el principio de la Mishnah, que diferencia, una dificultad en el principio de la Mishnah. ¿Cuál es la dificultad? Dice, ¿qué diferencia habría entre la opinión de la viuda y la de los sabios con respecto al horario de Minja? Ninguna, ya que para ambos terminaría al anochecer. La que más resuelve el problema y dice, mais vira, mais abar de haipalga minja plag, ajarona kamar. ¿Acaso piensas que cuando la viuda dijo la mitad de la Minja se refirió a la segunda mitad? Palga rishona kamar, en realidad se refiere a la primera mitad de la segunda Minja. De este modo, la opinión de la viuda y la de los sabios difieren claramente. Según la viuda, el horario de Minja se extiende
hasta 1 hora y cuarto antes del anochecer. Mientras que según los sabios, es hasta el anochecer es hasta el anochecer, punto. Sin embargo, si la viuda se refirió a la primera mitad de la minja, entonces, ¿cómo se entiende lo que dijo en la verdad? Que la mitad de la vasija es a las 11, perdón, la mitad de la minja, perdón, es hasta las 11 horas menos un cuarto. Si la primera mitad no comienza a esa hora, Rají Kamar, por lo tanto, hay que explicar que la viuda no marcó con ese horario el comienzo de la mitad de la minja, sino el final. Y en verdad, eso es lo que quiso decir. Emat, digamos, ¿cuándo concluye Enak? Nafek Plag Rishona, Veayil Plag Aharoná. ¿Cuándo concluye la primera mitad de la minja y comienza la segunda mitad de la minja? Miki Nafek Ahat Esre Shaot Haser Revía. Cuando hayan transcurrido 11 horas menos cuarto del día. En conclusión, según Rabbi Yehuda, el horario de la tefilá de Shachrit se extiende hasta la noche para la cuarta hora inclusive. Bien, lo que sí vamos a hacer entonces ahora es parar aquí el estudio de hoy, Bezrat Hashem, y mañana retomaremos, seguiremos nuestro estudio. Mañana es jueves, nuestro horario habitual, Bezrat Hashem, estudiaremos nuestra siguiente hoja de Masaje Berajot. Adako Baruch, Izkume Imsu, muchas gracias por estar ahí y a los que también nos siguen desde YouTube. Un saludo.